Bueno, y seguimos en este hermoso programa, segundo bloque, y es momento de meternos de lleno en la entrevista. Lo hemos dicho todo, tenemos en nuestras manos este hermoso libro del CDF, del Centro de Fotografía. Estoy hablando de Plazas y Parques de Montevideo, una ciudad para disfrutar, y vamos a estar charlando con Gabriel García, quien es coordinador del archivo, a quien ya recibimos con un fuerte aplauso. ¡Campeón! Porque ya aprovecho a mostrar un poco del libro. Tremendo. Viste que nosotros en este programa los lunes tenemos una sección que se llama Sangre de Campeones, que traemos gente que ha ganado un montón de cosas, y podrías haber entrado, vos y todo el equipo, también en ese segmento, porque el laburo que llevan a hacer estos libros de la selección de las 300.000 millones de fotos para elegir entre 100, 150 fotos más o menos. 124, si no me equivoco. Exacto, además, no sé si lo tendrás ese número. Costó. Bueno, bienvenido, querido, un placer tenerte aquí. Y quizás para contarle a la gente, primero, el inicio de este proyecto que ya viene formando parte de una colección. Sí, primero, bueno, muchas gracias por la invitación. Nada, un gusto estar acá. Gracias a vos por estar acá. Esto surge en el año 2012, el Centro de Fotografía, dentro de su línea editorial, decidimos crear, dentro de esa línea, una colección que la llamamos Gelatina y Plata, en honor o en homenaje a la materialidad, a una de las materialidades presentes o muy presentes en la historia de la fotografía. La plata en la historia de los procesos ha sido una de las grandes materias formadoras de imágenes, y la gelatina le ha dado ese soporte para que nosotros podamos acceder a ella, y es lo que está en los rollos fotográficos, en las placas de vidrio, en fin, en muchos de los procesos. Y bueno, y la idea de esa colección es difundir el contenido del grupo de series históricas que custodia el Centro de Fotografía. Este es el quinto título de esta colección, y llevamos editados en total más de 9.000 ejemplares, sumando los distintos títulos. Bien. O sea, tienen uno de la Ciudad Vieja. La Ciudad Vieja Montevideo en Carnaval. El primero fue de Ciudad Vieja. Sí, Montevideo en Carnaval es el anterior a Plazas y Parques. Está el Mundial del 30 y la construcción del Estadio Centenario, y la construcción de la Rambla Sur. Ahí está. Y bueno, ¿por qué deciden justamente esto de las plazas y los parques? ¿Qué importancia tienen las plazas y los parques construyendo una ciudad y una sociedad también? Sí, nosotros cuando trabajamos visualizando el archivo y a lo largo de los años que venimos trabajando en procesarlo, bueno, a través de la investigación y también del reconocimiento de las imágenes, cada vez vamos conociendo más, ¿no? sobre el contenido de ese archivo. Desde el área de investigación del Centro de Fotografía también han avanzado mucho en conocer los lineamientos detrás de la formación de este archivo, que se comenzó a crear a mediados de 1910 con la incorporación de Isidoro Damonte y Carlos Ángel Carmona a la plantilla de trabajadores del gobierno de la ciudad, para comenzar a registrar este Montevideo en una primera instancia vinculados a la promoción de Montevideo como destino turístico. Entonces, allí podemos encontrar algunos grandes temas que están representados en estos primeros años de imágenes, que tienen mucho que ver con playas y carnaval, sí, hablando muy a grandes rasgos. Luego, cuando Montevideo comienza a transformarse más profundamente en la década del 20, en la década del 30, esos grandes cambios arquitectónicos, urbanísticos, que muchos de ellos terminan definiendo la fisionomía de lo que es hoy nuestra ciudad, como bueno, la creación del Parque de los Aliados o el Parque Valle, la Rambla Sur, la apertura de grandes avenidas. Ellos van ampliando esa visión y ese registro, y comienzan también a documentar esas transformaciones, ese antes, ese cambio y ese después. Y eso lo empezamos a ver también muy presente a lo largo de este archivo, que está compuesto por más de 30.000 imágenes. Cuando analizamos el contenido, vemos que muchas de esas representaciones tienen que ver con el espacio público, entre otros temas que están representados. De alguna manera era algo que lo teníamos como pendiente, reflejarlo en una edición de Gelatina y Plata, que habíamos abordado otros temas, algunos de ellos que geográficamente están condensados en un lugar como Ciudad Vieja,
Y lo que nos gustaba de abordar este tema ahora es que nos permitía abordarlo de manera transversal, abordar este espacio público o estas plazas y parques a lo largo de los distintos puntos de Montevideo que tenemos representados en el archivo, porque como toda construcción no hay imágenes de todos los lugares del departamento. Entonces también está ese registro, está, digamos, no acotado, pero hay zonas que están más representadas que otras zonas. Pero esta temática o este abordaje nos permitía meternos de una manera distinta en este territorio de nuestra Montevideo. Muchas veces también ahí en la ausencia, en lo que de repente no está tan registrado, también hay una mirada de cómo se veía la ciudad o los puntos de interés, ¿no? Pero si vos decís, bueno, me falta, vos empezás a abrir y decís, bueno, faltan algunos barrios y todo, quizás si no tenés un bagaje histórico, decís, bueno, quizás porque todavía ni siquiera se estaban desarrollando o empezaron muy de a poco. Sí, eso por un lado, y por otro lado también, como todo archivo, es producido con una determinada idea detrás, ¿no? Entonces, hay un sentido que tiene que ver con la producción de esas imágenes. Un medio periodístico tiene un determinado sentido en las imágenes de lo que está cubriendo o de lo que está generando. Y este archivo, por ser un archivo público, está muy enfocado en la ciudad y está muy enfocado también en mostrar una forma de transformar esa ciudad, un espacio público que tiene grandes ejes vinculados a democratizar, a ser apropiado, a generar estos pulmones verdes, a una Montevideo moderna, pujante, en fin. Todo eso tiene que ver también con lo que estos fotógrafos estaban documentando. Y eso es lo que nosotros recibimos como archivo. Y una particularidad de los archivos es que tienen las imágenes que tienen. Nosotros podemos tener pensamientos y nos pudiera gustar que hubiera otras cosas que estén representadas, pero ese conjunto en particular tiene las imágenes que contienen. Y creo que este tema, por eso de alguna manera, era algo que hace tiempo que queríamos llevar a una edición, porque justamente nos permite atravesar y mostrar un poco también esa impronta que ellos le daban a esas imágenes. ¿Y por qué eligieron ese periodo? Que cubre casi un siglo, ¿no? De 1865 a 1960. Sí, ¿no? Sí, son unos 100 y poquitos años. Más que elegirnos, es a lo que llegamos hurgando, buceando dentro del contenido de esas imágenes. Te decían, y lo hablábamos antes de estar al aire, que para llegar a esta edición comenzamos a buscar en ese conjunto de aproximadamente 30.000 imágenes. Y esto tiene que ver un poco también con las fechas extremas que están representadas en ese conjunto de imágenes. Entonces, esa imagen de 1860, 1860 y algo, de una 18 de julio, que aún no tiene ni la Plaza Cagancha ni la Columna de la Paz, que fue el primer monumento público de la ciudad, es una de las imágenes más primitivas que tenemos en el archivo, cuando la fotografía además se inventó en 1839, así que... y tratamos de llegar o de abarcar un arco de tiempo lo más amplio posible. Ahí te voy a decir, me abrí una ventanita nomás sobre el archivo en la selección de las fotos, es decir, son 30.000, se eligen unas 120. Los criterios que se tienen que tener en el momento de la selección de la foto son meramente técnicos, tiene que haber un buen equilibrio entre que sea una foto que no sé, que pueda ser restaurada bien, o que muestre desde un ángulo que desde el lado de la fotografía es rendidor. ¿Se entiende la pregunta? O sea, todo lo que hay que tener ahí, barajar. Todo lo lindo de la cocina. Claro. Sí, es una suma de decisiones. O sea, por un lado, cuando abordamos este libro y convocamos también, que eso lo hemos hecho en otras ediciones, es invitar a personas que tengan un conocimiento específico sobre la temática que vamos a abordar. En este caso invitamos al arquitecto Daniel de León, que es un arquitecto que ha trabajado mucho también en función del espacio público y con quien ya hemos desarrollado algunas actividades para, junto a él, desarrollar y llevar adelante esa edición.
Cuando arrancamos pensando, como muchas de las construcciones, arrancamos con una idea y esa idea la vamos moldeando en función también de lo que vamos encontrando en ese camino. Primariamente pensamos en este libro abordar el espacio público y ese proceso de selección nos terminó llevándonos a centrarnos en plazas y parques de Montevideo, porque nos parecía inabarcable en un libro seguir sumando espacios como por ejemplo las playas, que están súper representadas en el archivo. Entonces de alguna manera decidimos conscientemente dejar eso fuera. Lo que tratamos es de que hubiera una representación amplia en el tiempo, o sea que hubiera muchos años que estuvieran contemplados, que tratáramos de cubrir una buena parte del territorio, a pesar de que el archivo está muy centralizado, las imágenes en la franja costera y en los grandes espacios como el Prado, tratar de abarcar algunos lugares que estén representados. Y sí, y que las fotografías tengan determinadas características que sean acordes a la edición y que además nos permitan, que esto es lo que tiene para mí en particular los libros, que vos vas creando una narrativa a lo largo del libro. A diferencia de lo que puede ser una exposición, que desde mi punto de vista la visualización es bastante más ecléptica, porque el público y llegás en la se última comporta, foto de repente, sí. vas para atrás. En el libro también lo podés hacer, pero creo que estamos más estructurados en comenzar a verlo en un orden. Entonces, también cómo vas armando ese relato tiene que ver con cómo te vas aproximando a ese conjunto, ¿no? Sí. Yo decía que, bueno, trabajamos con Daniel de León, también con Andrés Crivari, del proceso de ediciones, del Centro de Fotografía, con Noelia, con otra gente del equipo. Empezamos a cerrar esa edición, visualizamos 30.000, pero primariamente fueron 2.000 y pico de imágenes, y luego fuimos estructurando un poco esa línea en función de tratar de tener representados una buena cantidad de espacios y también representados espacios en distintas épocas. Por ejemplo, en la Plaza Cagancha podemos encontrar esa imagen y podemos encontrar fotografías muy posteriores. Y ahora, ¿no?, que hablas de eso, ¿no?, de encontrar esos espacios en distintas épocas. Durante esta investigación, ¿qué crees? ¿Hacia dónde fueron las plazas y los parques, digamos? ¿Cuál fue la evolución? ¿Qué dice de nosotros los cambios en determinados periodos? No sé, capaz que en una década era más lo verde, en otra década era más lo que generara como socialización. ¿Eso se descubre haciendo esa investigación? Sí. No es mi especialidad, pero sí he aprendido, sobre todo trabajando junto a Daniel en la creación de este libro, que él sí es arquitecto. He aprendido algunas cosas o he sumado conocimientos, que es parte también de lo que buscamos cuando hacemos estos trabajos, es que nuestro propio equipo también pueda nutrirse de los conocimientos de otras personas. Algunos lineamientos que hablamos y que planteó Daniel en el transcurso de este trabajo es que la mayoría de los parques o los grandes parques cumplen aproximadamente unos 100 años, más o menos, a grandes rasgos, y que fueron proyectados en su momento con una cabeza o con un pensamiento para albergar una población de Montevideo muy superior a la cantidad de personas que en ese momento habitaban la ciudad. Y eso tiene que ver con, o a mí me dejó pensando en cómo hoy nosotros utilizamos esos espacios, que la mayoría están totalmente vigentes. O sea, vamos al Prado, vamos al Parque de los Aliados, vamos a la Rambla, que no está representada en este libro, pero desde el punto de vista del diseño y de la funcionalidad de esos espacios, que son creados también con una cabeza integradora y con una visión de democratizar el espacio, con corrientes largo, ¿no? Y de pensar a muchos años. Creo que una de las cosas que me impresionó fue el darme cuenta cuánto hacia adelante estaban pensando los diseños que estaban proyectando, y la prueba es que eso, que hoy los vemos y pueden estar llenos de gente, pero no están colapsados de alguna manera. Clarito. Te voy a hacer, antes de irnos, que ya se nos termina, 2 en 1. No, Uruguay, 2 por 1, es lo que más nos gusta. La importancia de este proyecto
O sea, la importancia de tener este archivo y en formato impreso y cómo está diseñado en la colección de los parques y las plazas, por lo que venimos hablando. Y a su vez, si en este momento donde todo es imagen, ¿no? En la época virtual donde estamos, donde todo es a través de una imagen, justamente estos espacios a veces no pasan muy desapercibidos. Sí, yo creo que bueno, en el Centro de Fotografía abordamos la misión dentro de nuestras líneas de custodiar un archivo que es un archivo público, de preservarlo para el futuro y de trabajar en volverlo accesible. Y eso tiene que ver con la memoria de la ciudad y de las personas que habitamos la ciudad. Ustedes lo señalaban antes de esta entrevista, que además este grupo de imágenes, no el grupo del libro, sino todo el grupo de series históricas, ha sido puesto en dominio público por el Centro de Fotografía, y eso está dentro de esa línea de democratizar y de facilitar el acceso a esos contenidos, que creo que como montevideano, en mi caso, me parece que es súper interesante ver de dónde venimos, claro, y cómo era la ciudad de la que tanto también nos hablaron o leímos en la literatura o lo vimos en el cine, o en fin. Creo que desde mi punto de vista aporta a ese sentido el conocimiento del pasado, al igual que otro montón de disciplinas, ¿no? Que también nos permiten conocer siempre otras facetas. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, si la entendí bien, creo que el hacer un libro y el llevarlo a un objeto físico impreso nos saca un poco de ese scroll fácil y casi somnífero que lo vemos pasar y ya al final no terminamos viendo mucho. Nos reencuentra un poco con esa materialidad de permitirnos el gusto de detenernos en una página, de dejar el libro abierto, de volver a observarlo después, de compartirlo con personas, lo que estamos viendo. Entonces, también dentro de los lineamientos del Centro de Fotografía y dentro del archivo del Centro de Fotografía, hacer las ediciones de Gelatina y Plata, al igual que hacer exposiciones en fotogalerías, entra dentro de las políticas de acceso que nosotros generamos para que la ciudadanía conozca y se apropie del contenido de las imágenes. Buenísimo, Gabriel, muchísimas gracias por haber estado hoy acá. A ustedes, un placer. Un gusto. Un placer. ¿Dónde lo encontramos? ¿En las librerías? ¿En todas las librerías? No, ¿O en el centro lo de encontramos en el centro de fotografía. Y lo pueden consultar, no es lo mismo, acabamos de hablar de lo lindo del papel, pero igual está disponible a través del sitio del Centro de Fotografía para consultar la versión digital, que es parte también justamente de la idea del libre acceso. Excelente, divino. Yo hoy me imaginaba la de ir a visitar de vuelta las plazas de toda la vida con el libro y ver, comparar. Viajar en el momento, en el tiempo, ir y venir. Y nosotros tenemos que viajar en el tiempo también 2 minutos, porque es el momento de la música acá en Mirá Montevideo. ¿Nos aguantan? Ya venimos. Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio.